Bien, amados hermanos, vamos a aprovechar el tiempo, ya que nuestro hermano Marvin, que tenía el estudio, no va a poder conectarse por problemas de internet, pero sí, aprovechando la oportunidad, pues vamos a hablar sobre un tema que en la iglesia en el cual nos reunimos el día sábado, pues estamos estudiando acerca de este tema y me pareció poder entonces compartir la enseñanza de esta noche. Eh, Vamos a hablar acerca de lo que son los salmos. Como vemos, he titulado la lección Una introducción a los salmos. Se tiene que, el propósito o la enseñanza que nos da este libro es que a lo largo de todos los salmos que encontramos, valga la redundancia, en el libro de los salmos, vemos entonces que se alababa a Dios y se ensalzaba a Dios en todo momento y en cualquier circunstancia que se encontraba. Es decir, ¿verdad? Que lo encontramos en esa misma tónica. Estaban alegres, afligidos, atormentados. Ellos estaban entonando un canto hacia Dios. Y podemos decir entonces que para nosotros, amados hermanos, se nos resulta fácil podernos acercar a Dios y ofrecerle esa alabanza a nuestro Dios, acción de gracia, cuando realmente nuestro corazón está lleno de gozo. Sin embargo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos enfrentando la pena o el dolor, a menudo elegimos resolver dichas emociones por nosotros mismos. Es decir, que por lo general lo último que nosotros hacemos en el momento de las circunstancias difíciles, en la adversidad, es que nosotros ofrezcamos alabanza a Dios. Y lo último que siempre se nos pasa por la mente es, y por lo general entonces, la adoración no es la circunstancia en la cual nosotros quisiéramos acercarnos a Dios. Y eso es lo que el libro de los Salmos nos enseña. Ellos están con acción de gracia y hacen alabanza a Dios. Ellos están atormentados o atribulados, están alabando a Dios. Y esa es la exhortación o lo que rescatamos del libro de los Salmos. No obstante, ¿verdad? Vemos que en los Salmos los israelitas claman firmemente a Dios en cualquier circunstancia y con respecto a todo tipo de emociones, es decir, cuando están en paz, caos, gozo, aflicción, fe, eh, confusión, vemos entonces que ellos están adorando a Dios. Por ejemplo, cuando nosotros recordamos el caso de Job, cuando pasó su calamidad, no encontramos a Job llorando, sino que inmediatamente después encontramos a Job. El siguiente cuadro que vemos en la vida de Job es que está dirigiéndose a Dios en adoración. Y es lo que los salmos nos enseñan. En otras palabras, entonces vemos que los salmos nos proporcionan un modelo de acercamiento a Dios en una auténtica adoración. Independientemente de la situación en la que el pueblo de Israel se encontraba, lo encontramos que ellos tenían un salmo para cada ocasión, por lo cual entonces demostraban o demuestran una gran intimidad que nosotros podemos tener con Dios. Saber entonces que podemos acercarnos a Dios en cualquier momento y en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos. En cuanto al libro de los Salmos, el título hebreo fue titulado el libro de alabanza. Y realmente lo que vemos es que esta es la característica principal del libro de los Salmos, una alabanza a Dios. Más tarde, pues vemos que este mismo libro pues, fue identificado como el libro de los Salmos. En el caso del Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 20, el versículo 42, lo habla de esa manera. Pues David mismo dice en el libro de los Salmos, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. En esta ocasión vemos que el Señor Jesús identifica o da estando una identificación acerca de cómo se llamaba este ignario del libro de Israel. Lucas capítulo 24, el versículo 44 dice así. Después Jesús le dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces,
vemos que fue identificado como el libro de los Salmos y más reducido, pues se le conoce o le encontramos como los Salmos. En el caso del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 13, el versículo 33, lo identifica de esa manera. Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. También entonces en la identificación de Pablo, haciendo referencia a dicho únicamente como el Salmo. Y miren lo que dice el versículo 35, por tanto, también dice en otro Salmo, no permitirá que tu santo vea corrupción. Entonces, lo que se ve aquí es que el, el título en hebreo es el libro de alabanza, después es conocido como el libro de los Salmos, en el caso de Jesús, llamado de esa manera, y luego aún más reducido en el sentido, ¿verdad?, de Salmo. En nuestra palabra castellana o español, nosotros lo tenemos identificado o traducido como salmos, y es como se usaba, y sabiendo entonces que la versión Reina Valera, pues es una traducción de la Septuaginta. Por ende, entonces, ¿verdad?, se traduce de esa misma manera, salmos. La palabra griega en salmos, pues significa, ¿verdad? Pues viene de la palabra hebrea que significa arrancar o jalar. Esa acción, ¿verdad? Pues es cuando se estaba tocando instrumentos. En el caso de las arpas, pues era lo que realmente el músico hacía. Jalaba o pulsaba las cuerdas con ese instrumento con el fin, ¿verdad?, de dar música. Por ende, entonces, esta palabra implica que los salmos fueron originalmente compuestos para ser acompañados por instrumentos de cuerda, específicamente la lira, el arca, perdón, el arpa, perdón, porque llevaba esa idea, ¿verdad? Venía de la palabra hebrea salmo, que era básicamente jalar o arrancar las cuerdas. En el caso del Nuevo Testamento, pues se nos dice que nosotros cantemos los salmos con el acompañamiento del corazón como un instrumento de adoración. Y es lo que nosotros encontramos en Efesios capítulo 5, el versículo 19, en el cual me dice de esta manera: hablen ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con todo su corazón. Entonces encontramos que la palabra cantando, pues sería mejor traducido en el sentido de decir haciendo melodía. Por tanto, entonces, cuando nosotros cantamos o hacemos melodía, lo que estamos haciendo, ¿verdad?, es pulsar las cuerdas de nuestro corazón mientras contamos los salmos. Es decir, que cantar con profunda devoción. También lo que se ve, lo que encontramos entonces en la instrucción y exhortación de Pablo a la primera carta a los Corintios, en el cual se mencionaba de que debíamos de cantar con entendimiento, pues es también, ¿verdad?, lo que nosotros identificamos o encontramos en este versículo. Cantar con devoción y a la misma vez, pues, cantar con entendimiento. En cuanto a otro punto que nosotros podemos considerar es el carácter del libro. Si nosotros vemos en el libro de los Salmos, es el libro más grande que tenemos en la Biblia. Y podríamos decir que además de ser el más grande, es quizás el más usado. Por ejemplo, tiene 150 capítulos. Y también vemos el asunto, por tener otro dato de número, como lo dicen el cronista de deporte de basquetbol, es un dato y hay que darlo. Encontramos también el capítulo más extenso de la Biblia, como es el capítulo 119, que consta de 150 versículos. Vemos entonces que el libro explora una gama alta de experiencias humanas que de una manera muy personal y muy práctica. Y es lo que nosotros vemos que el libro de los Salmos pues incluye temas como guerra,
paz, conspiración, como sería el capítulo 3, gozo, tristeza, adoración, como sería el capítulo 4, que más o menos me acuerdo de memoria, juicio, incluso la profecía, como miramos el Salmo capítulo 2, que es el salmo que se mencionaba en Hechos capítulo 3, el versículo 33, como de igual manera, pues también de sabiduría, que es que es el Salmo 1, que habla netamente de lo que sería la sabiduría. Por ende, entonces, podemos decir que los salmos sirvieron como el himnario del templo y como una guía devocional en función de las diferentes etapas que el pueblo de Israel extrañaba. Como similar como los signarios que nosotros usamos en nuestros locales, el libro de los salmos, en el caso del pueblo de Israel, pues funcionaba en esa misma categoría. Y vemos entonces que eso no nos debe extrañar, porque encontramos que los salmos eran una poesía lírica inspirada. Este libro de poesía no es el típico libro de poesía que nosotros conocemos, sino era una poesía que estaba armonizada en cuanto a pensamientos, no en cuanto a eh, composiciones de sintonía, sino básicamente, ¿verdad?, a una composición de ideas. También se ha señalado algo más que, valga la creación, el momento en el cual estaba preparando la lección, pude rescatar. Y es que el libro de los Salmos, además de ser el libro más grande de toda la Biblia, también en ella, amados hermanos, encontramos una conspiración de 5 libros. En otras palabras, tenemos el libro de los Salmos, un solo libro, pero dentro de ese libro hay 5 libros. Y estos 5 libros, por lo cual se hace referencia o se hace la compilación, amados hermanos, hace referencia a lo que sería el Pentateuco, a los libros de Moisés. Dicho de otra manera, es decir, que tenemos desde Génesis hasta el Deuteronomio, que hace referencia a lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Dicho de otra manera, si nosotros vamos al Salmos capítulo 1, sí, al Salmos capítulo 1, en la introducción o a lo que sería, por así decirlo, el encabezado de ese capítulo 1, pues vamos a encontrar que se hace referencia al libro 1. Por ejemplo, déjenme buscar aquí algo. En Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. En nuestra casa, si podemos revisar este libro, pues vamos a ver lo que quiero mostrarles. Salmos capítulo 1. Perfecto. Déjenme compartir otra vez pantalla para mostrarles lo que yo quiero mostrarles. Es decir, voy a hacer algo más por acá, voy por acá. Ok, así está mejor. Ok, lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Si ustedes revisan su Biblia en papel o en físico, vamos a ver que en el encabezado hay una descripción o un subtítulo que dice libro 1. Este libro 1, yo estoy abriendo la versión, la Nueva Biblia de las Américas, y me dice de lleno que el libro 1 abarca del capítulo 1 hasta el capítulo 41, lo cual entonces, si es el libro 1, pues corresponde al libro de Génesis. Y cuando vemos en el caso de Génesis, pues nos hablaba acerca de lo que, sobre todo, lo que nosotros teníamos que saber acerca del inicio de todo. En otras palabras, pues Génesis nos hablaba acerca del inicio o del principio de la creación del mundo. Por ende, entonces, cuando hace
el libro de los Salmos, cuando lo divide del capítulo 1 al capítulo 41, dándole la descripción del libro 1, pues está dándole atributo a lo que sería Génesis. En otras palabras, pues está indicándonos que sería lo que nosotros conocíamos como el principio. Y a la misma vez, de hacer un atributo al libro de Génesis, pues, amados hermanos, nos tiene mucho que decir en lo referido a lo que tiene que ver en cuanto al hombre. Y valga la aclaración, en el sentido del Salmos capítulo 1, encontramos que comienza con un salmo que decíamos que es de sabiduría, porque está diciéndonos acerca de lo que el hombre necesita escuchar, o la comparación entre el justo y el malvado, en el cual el hombre justo, ¿verdad? Pues hace algo que necesariamente el hombre malvado no hace. Y esa diferencia como tal, pues Dios le cataloga como bienaventurado o dichoso. Y a la misma vez de identificarlo como dichoso o bienaventurado, pues indica, ¿verdad?, cuál es su deleite. Y su deleite es, pues, que se deleita día y noche en la palabra, es decir, medita en ella. Esto, si lo estamos viendo en nuestra Biblia en papel, pues eso es lo que significa el libro 1. Cuando vamos al capítulo 42, libro 42, pues encontramos esta misma descripción en el encabezado del capítulo 42. Y vamos viendo entonces que nos dice de primera mano diciendo que el libro 42 habla acerca de lo que sería el libro 2, abarca desde el capítulo 42 hasta el capítulo 72 de los Salmos. Y este libro 2 pues corresponde a lo que tiene que ver con el libro de Éxodo, que es el segundo libro de los libros de Moisés. Y tiene mucho que decir acerca de la redención, así como el libro de Éxodo habla acerca de la redención del pueblo de Israel, de qué manera, ¿verdad? Pues Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. De qué manera, ¿verdad? Pues a medida que se caminaba en el desierto, cómo Dios pues vino dando las pautas acerca de la redención. Pues en esta sección del libro de los Salmos, pues hace referencia a lo que sería el libro de los Salmos en particular. Vamos viendo entonces al capítulo 73 del libro de los Salmos. También no deje de buscar en su Biblia el libro de los Salmos, el capítulo 73, y también en esta ocasión no está la identificación en esta versión. Déjenme revisar esta versión. No todas las versiones pues dan la descripción. A ver, 73 tampoco lo dan. En la Valera no lo dan. Bueno, la versión digital que estoy revisando, pues no me lo dice. Espero que la versión en papel. Ah, aquí también. Qué bueno. Entonces, esta versión, Dios habla hoy, en la versión en papel de nuestra Biblia, pues en el encabezado del capítulo 73, pues hace referencia y encontramos esta encabezado diciendo, libro 3, que abarca el capítulo 73 hasta el capítulo 89 del libro de los Salmos. Este capítulo, pues, correspondería, si nosotros hacemos la equivalencia al libro de Moisés, pues, correspondería a lo que sería el libro de Levítico y enfatiza la adoración. Es decir, que del 73 al 89 está previamente seleccionado y coleccionado que todos los salmos en este rango pues hacen un atributo a lo que sería el libro de Levítico. En otras palabras, pues vamos a encontrar en esta sección todos aquellos
cántico que enfatiza la adoración, como también el libro de Levítico enfatizaba ese asunto. No sin antes recordar, cuando vemos en el libro de Levítico, pues encontramos todo lo referente a los sacerdotes, todo lo que debía de ser en cuanto a la forma de prepararse, en cuanto a la forma de adorar, daba estipulación acerca de si encontraba algún defecto en los sacerdotes, pues ese hombre en particular, pues no podía oficiar. Es decir, que en el libro de Levítico está muy relacionado en cuanto a lo que tenía que ver a las cosas dentro del tabernáculo, a la adoración misma y lo concerniente a los sacerdotes. En Salmos, pues también lleva esa misma tendencia. Vamos al capítulo 90 del libro de los Salmos y para tratar de mostrar lo que quiero presentar, a ver si esta versión también me ayuda, el Salmo 90. Y vemos también en nuestra Biblia de papel impresa, si lo tenemos, pues vamos a encontrar un encabezado que dice libro 4, que va desde el capítulo 90 hasta el capítulo 106, y este libro pues correspondería a lo que sería el número, al libro de números, que hace referencia al, a la forma o al deambular del pueblo de Israel en el desierto. Allí, ¿verdad? Se enfatiza muchas veces de cómo el pueblo de Israel pues anduvo en el desierto por 40 años. Se enfatiza también en el asunto de que en ese momento pues tanto su ropa como su calzado nunca se envejecieron. Se enfatiza también la forma de cómo Dios los cuidó en el desierto con la nube, con el fuego, y se ve entonces en ese sentido el propósito y la intención del libro de los números. Cuando vamos entonces a la porción o al rango entre el capítulo 90 y el capítulo 106, encontramos entonces que hace referencia o enfatiza el deambular del pueblo de Israel en el desierto. Y lo curioso también que nosotros vemos en el capítulo 90 es que este libro o este capítulo en particular, pues comienza con el cántico de Moisés, como se menciona allí en el encabezado del capítulo 90. Vamos al capítulo 107 del libro de los Salmos, 107. Y aquí pues lo que encontramos también es la misma encabezado, pero ahora referido al libro 5, dice el libro 5, que va del capítulo 107 al capítulo 150. Este correspondería entonces al libro de Deuteronomio, y este rango de capítulos pues hace un, un compendio o una relación a lo que sería el libro de Deuteronomio. En otras palabras, los salmos en este rango ofrece acción de gracias por la fidelidad divina con énfasis a la palabra de Dios. Cuando decimos énfasis es que todo está relacionado a ese punto. Y valga la redundancia, pues encontramos en este rango, pues el capítulo 119 del libro de los Salmos, que decíamos que es ese libro es el capítulo más largo de la Biblia, como también de Salmos, y tiene, ¿verdad?, como tema central la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros vemos en esa encabezado, con ese rango de libros, que el libro de los Salmos, si bien es cierto, es uno, pero dentro de ellos, hermanos, se enfatiza o se caracteriza en el sentido, ¿verdad?, de dar énfasis a los 5 libros de la ley de Moisés. Y ese es lo que tenía en el resumen de la presentación, que miramos entonces acerca de estas eh, cinco categorías que miramos. El libro 1 pues abarca de lo que sería el libro capítulo 1 hasta el 141, libro 2 del capítulo 42 hasta el capítulo 72, perdón, libro 3 del capítulo 73 hasta el capítulo
89, libro 4 del Salmo 90 hasta el Salmo 106, libro 5 que correspondería al capítulo 107 al capítulo 150. Todos esos 5 libros pues hacen una exaltación al, al libro o a los libros de Moisés. Algo más que hablar acerca de ellos, pues ya para ir terminando y una de las cosas que nosotros vemos a la misma vez de ser una compilación de 5 libros, pues también vemos, hermano, en el asunto del autor del libro, que Salmo es una compilación de varios autores. Por ejemplo, teníamos el caso de Moisés, que el Salmo 90 pues correspondería y sería la autoría del libro de Moisés. También tenemos a Asaf, que le corresponderían 12 capítulos de estos salmos. Los hijos de Coré, que también son mencionados en el encabezado de cada capítulo, pues tiene un total de 11. Hernán Exarita tiene uno, Etán Exraíta tiene uno, Salomón, ¿verdad? Pues tiene dos. David, que es al menos se le identifica como alrededor de 75 salmos de su autoría. Y además, haciendo la sumatoria de todos ellos, nos quedan restando 47. Estos 47 se catalogan como anónimos, es decir, que no se ha podido identificar quién es el autor. Sin embargo, se dice de que de estos 47 salmos que no tienen su autoría, muchas veces, hermanos, se le da el atributo que fuese también de la misma autoría del libro perdón, que se da la autoría al autor de David. En síntesis, pues tenemos que la mayoría de los salmos pues corresponden a lo que sería David. En resumen, amados hermanos, de lo que hemos eh, estudiado en este momento es el libro de los Salmos era un himnario de Israel que se cantaba para toda ocasión, ya sea en guerra, paz, gozo, tribulación, fe, confusión. El libro de los Salmos, pues, tenía, ¿verdad?, una entonación, o no una entonación, sino un canto dedicado en función de todas esas eh, caracteres o adversidades que se encontraban. En otras palabras, pues vemos entonces que el himnario del libro del pueblo de Israel pues se encantaba en toda ocasión. No es como nosotros en nuestra historia, en nuestra cultura o costumbre que solemos cantar cuando estamos alegres. En el caso de Israel, con el libro de los Salmos, es completamente diferente su situación y su uso. Y es lo que nosotros, amados hermanos, pues podemos cantar, podemos aprender en el sentido de que podemos cantar en cualquier circunstancia, en cualquier momento que nosotros encontremos, no solamente, ¿verdad?, cuando estemos con gozo o alegría. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar ante ustedes. Es lo que tenía que dar en esta ocasión. Más adelante, si el tiempo nos lo permite, pues puedo continuar con la introducción del libro de los Salmos, porque únicamente traté una fracción de lo que he preparado eh, como una introducción al libro de los Salmos.